Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Me pueden escuchar? Sí se ve, ¿no? A ver. ¿Con quiénes estamos aquí? Con Cintia, José, Martín y Nicole. Los cuatro de todo el salón. Los persistentes, los luchadores. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Están despiertos o no están despiertos? Hoy día tenemos nuestra última clase, ¿no? Tenemos la última clase que corresponde al tema de contaminación ambiental. ¿Cómo está, Cintia? Buenos días. Muchas gracias, señorita Betty. Bien, vamos entonces, chicos, a comenzar. ¿Algún comentario sobre el examen de admisión? ¿O no quieren decir nada? Silencio, calladitos todos, calladitos. Ya me imagino sus caritas si hubiera sido presencial, ¿no? Todos calladitos, agachaditos, sin decir nada. Ya, vamos entonces. Si no quieren decir nada, vamos a comenzar nuestra clase, ¿ya? Vamos a hablar sobre la semana, tenemos la clase, la última clase, semana 18, sobre el tema de contaminación ambiental, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar aquí? Vamos a ver, vamos a definir qué cosa es un contaminante, vamos a ver cómo es que se contaminan, en este caso, los suelos, los aires, ¿no? Cómo se contamina el agua. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias que van a generar estos contaminantes, ¿no? Tanto al medio ambiente como también muchas veces pueden causar una enfermedad, ¿no? Entonces, primero entendamos qué cosa viene a ser un ambiente, ¿no? Ambiente es todo lo que nos rodea, nos dice que pueden ser sistemas naturales o artificiales, ¿no? Que están relacionados y que son modificados por el hombre. Entonces, actualmente nosotros, por ejemplo, sabemos pues que de muchos lugares, ¿no? Muchas veces no son, no se han formado según la naturaleza, sino pues el hombre lo empieza a implementar, ¿no? Y ahí es donde vemos que ocurre, tenemos lo que es lo artificial, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos los volcanes, tenemos la formación de las lagunas, ¿no? Que también son sistemas, ¿no? Que la naturaleza los ha formado, ¿no? Entonces, todo este conjunto que nosotros observamos de seres vivos integrados en ese medio ambiente, y hay un término muy importante, ¿no? Y que se mantiene en equilibrio. Esto es la palabra clave, que todo lo que nosotros nos rodea se encuentra en equilibrio. Entonces, todo este conjunto nosotros vamos a llamar ecosistema, ¿no? Dice, determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia entre ambos. Entonces, el conjunto de los seres vivos, de los seres, ahorita vamos a ver la clasificación de los bióticos, los abióticos, el agua, el sol, la tierra y todo lo que está rodeando, ¿no? Todo ese conjunto, cuando se mantiene en equilibrio, es lo que nosotros llamamos ecosistema, ¿no? Entonces, en este conjunto, como hemos mencionado, encontramos a todos los factores abióticos. Abióticos son aquellos que no tienen vida. Dentro de ellos está pues la luz, la tierra, las rocas, el aire, el agua, la arena, ¿no? Simplemente no tienen vida. Y todo lo que sí tiene vida vienen a ser los factores bióticos, ¿verdad? Donde encontramos las plantitas, encontramos los animales, las bacterias, ¿no? Entonces todos ellos conforman nuestro conjunto, el cual nosotros llamamos ecosistema. La ecología, ¿qué viene a ser la ecología?
Nosotros vemos algo muy breve, ¿no? Porque esto seguro que ustedes lo han visto ya mejor en biología, han tocado más del asunto. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más al punto, al área de la química, ¿no? La ecología nos dice que proviene de dos palabras, lo que viene a ser, proviene del griego oikos, que es casa, y logos de conocimiento. Es una ciencia moderna que estudia la relación entre el ambiente y los seres vivos, ¿no? Entonces, recuerden que hemos hablado de todo el sistema, de los seres bióticos, los seres abióticos, y que hemos indicado que todo este conjunto, ¿no?, que llamamos ecosistema, se tiene que mantener en equilibrio. Entonces, cuando todo se mantiene en equilibrio, todo funciona muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una de las sustancias ya no se encuentra en equilibrio, chicos, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, respóndanme, por favor. Yo les pregunto, ¿el agua es un contaminante? ¿El agua será un contaminante? ¿Qué dicen? El agua es un contaminante, si es que el ozono, por ejemplo, es un contaminante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será o no será un contaminante el agua, el ozono? ¿Qué creen? Escriban lo que ustedes crean, ¿no? Si de repente no está claro, ahora va a quedar claro. Pero quiero escuchar quiero saber cuál es su opinión, qué es lo que ustedes piensan. A ver, escríbanme, ¿creen que el agua podría ser un contaminante o no es un contaminante? Si el ozono es un contaminante o no es un contaminante. Mis chicos están durmiéndose, creo, ¿ah? Hello, chicos, hello. Despierten, por favor. Ok, Cintia nos dice, por ejemplo, que no es, ¿no? No es un contaminante. Ok, gracias, Cintia. Gracias por tu valiosa participación. Los demás no sé qué están haciendo. Están durmiéndose, creo. Ya. ¿Cómo nosotros vamos a definir contaminación ambiental? ¿No? ¿Cuándo nosotros llamamos contaminante? Todas las sustancias, todas, ¿no? Cuando se encuentran en equilibrio, nosotros vamos a ver que va a cumplir una función importante, ¿no? Por ejemplo, el agua, como mencionaba, tiene una función aquí en el ambiente, que lo vamos a ver como uno de los componentes, ¿no?, del efecto invernadero, por ejemplo, ¿no?, que vamos a estudiarlo más adelante. El dióxido de carbono, por ejemplo, igual tiene una función en el efecto invernadero, ¿no? Entonces, todas las sustancias tienen una función importante. Por ejemplo, nuestro cuerpo igualito, ¿no? Tienen sustancias químicas que van a ser necesarias para que puedan ocurrir las reacciones bioquímicas, y así funciona todas las reacciones cuando se mantienen en equilibrio. Todo va a funcionar ok. Nosotros cuando estamos bien de salud es porque todo está ok. Niveles de azúcares, de sales, nuestros organismos, la sangre, la glucosa, y todo está ok, está en equilibrio. Por eso estamos sanos. Pero cuando hay un desequilibrio, ¿no? Cuando hay un desequilibrio, ahí es donde empieza el problema. Comes mucha grasa, ya sabes qué pasa. No funciona bien de repente la producción del hígado, de la insulina, ya sabes qué pasa, ¿no? Bueno, eso no. Ahí está, ¿por qué no? Yo. ¿Ok? Entonces, cuando sale del equilibrio, ahí es el problema, ¿no? Y lo mismo ocurre con la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, los contaminantes, nos dice, es una alteración o ruptura del equilibrio en un ecosistema, alterando pues la calidad del suelo, del aire, ¿no?, de todo nuestro ambiente que nos está rodeando. Y aquí, por ejemplo, observamos, ¿no?, en el río Rima, que todo el mundo conoce el río Rima, las industrias pues liberan colorantes, liberan sustancias orgánicas, sustancias tóxicas, todo el río, y cuando este río pues tiene una concentración elevada, ¿no?, de ciertos componentes que no hacen bien, entonces ahí es donde el río ya se contamina.
Vemos acá, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Está contaminando el suelo, ¿no? Al costado igual vemos la liberación de gases contaminando el aire. Como les dije anteriormente, hay ciertos gases que son muy importantes para que nuestro planeta pueda mantener la temperatura de equilibrio, pero es una concentración adecuada. Si ya la concentración excede, entonces definitivamente ya pasa a ser un contaminante. ¿Ya? Entonces, la palabra clave acá es que se encuentre en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, perfecto. Si supera esa concentración del equilibrio, si se sale del equilibrio, entonces yo ya voy a tener una contaminación ambiental. Ahora, los contaminantes se van a clasificar dependiendo de dónde provienen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los contaminantes naturales. ¿Quiénes son los contaminantes o a qué llamamos contaminación natural? Su nombre lo dice, la contaminación natural son aquellos que la naturaleza libera y no podemos hacer nada, ¿no? Por ejemplo, acá observamos la lava del volcán, ¿no? Cuando se libera esa lava del volcán, imagínense la temperatura elevada en la que se encuentra esa lava, comienza a liberar pues muchos gases de dióxido de azufre, ¿no? Algo inevitable, eso lo libera el ambiente. Por ejemplo, las vaquitas, los animalitos que están en el campo, ¿no? Entonces ellos hacen sus necesidades, defecan y todas estas heces que tienen sustancias nitrogenadas se van al suelo. Cuando llueve, estos se arrastran hasta el río, es algo inevitable, ¿no? Porque no nos vamos, normalmente en la sierra pues no se ponen a recoger todo de las heces de los animalitos, ¿no? Ellos están caminando en campo abierto y todo así, ¿no? Entonces es algo inevitable, ¿no? Las descargas eléctricas, por ejemplo, ¿quién puede detener un rayo? Pues no, nadie. Entonces, ¿qué causa las descargas eléctricas? Causa la descomposición del ozono, generándose ozono atómico, oxígeno atómico, y que estos van a ser contaminantes en la baja atmósfera, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo que la naturaleza se encarga, ¿no? Todo lo que el hombre no puede hacer nada y proviene de la naturaleza, esos son los contaminantes naturales. Pero los contaminantes antropogénicos, como su nombre lo indica, son aquellos que el hombre es responsable. En las industrias, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un vehículo que no está en mantenimiento, y ahora al menos ya es controlable, ¿no? Antes era peor, antes uno andaba por la avenida Bancay y por eso es el nombre de la Lima gris, ¿no? Ustedes ven el cielo de Lima y es oscuro. Antes era peor, ¿no? Porque todo el humo de los carros que liberaban mediante la combustión, Abancay era oscuro, ¿no? Todo el cielo oscuro, así plomo era, ¿no? Ahora, por lo mismo que había elevada contaminación, pues ya fueron un poco más exigentes las autoridades y empezaron a hacer más control, ¿no? Y vehículos que liberaban exceso o se veía que no funcionaban bien y que contaminaban porque botaban el humo negro, ¿no? Uno arrancaba y ¡fa! Todo negro. Entonces ya eran multados, ¿no? Y por esa parte, pues, como que ayuda un poquito a nuestro planeta, ¿no? Entonces, estas actividades donde el hombre es responsable de las contaminaciones que se puedan generar es lo que nosotros llamamos contaminación antropogénica, ¿no? Sencillo de poder distinguir de qué se trata cada una de estas dos contaminaciones. También vamos a ver que se contaminan, van a ser clasificados de acuerdo en donde se encuentren. En los vehículos de transporte, ¿no? Por ejemplo, van a ser contaminantes móviles porque están en constante movimiento, mientras que las zonas que son, los lugares que son industriales o algunos contaminantes que están posicionados y no se están desplazando de un lado a otro, vamos a ver que se llaman contaminantes fijos, ¿ok? Entonces, fijos porque están en un lugar, ¿no? Y móviles porque están en movimiento. Móviles o también llamadas difusas. Vamos a ver que los contaminantes se van a clasificar de acuerdo también a la naturaleza de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los contaminantes físicos, ¿no? También igual, antes, pues, y es más, creo que en ciertos lugares, ¿no? De algunos distritos de acá de Lima, los multan cuando empiezan a tocar el claxon porque realmente hay algunos conductores que son
locos y que comienzan a tocar como si el carro va a volar, ¿no? Y no entienden a veces o son desesperados, qué sé yo, y de verdad que uno está tranquilo y de pronto y tu tímpano que quiere reventar, ¿no? ¿No les ha pasado que uno está y de pronto ¡ping! Uno lo hace saltar todavía, ¿no? Y eso, pues, eso es una contaminación. Cuando hay demasiado ruido, eso es molestoso. Como les dije, todo lo que sale, lo que está en exceso, viene a ser ya un contaminante, ¿no? Entonces encontramos aquí una contaminación física. Las contaminaciones químicas, pues aquellas donde están ocurriendo reacciones, ustedes ya saben que cuando hay ruptura de enlace, formaciones de enlace, esos son propiedades o características de lo químico, ¿no? Biológico, por ejemplo, cuando tenemos los virus, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Y cuando tenemos reacciones nucleares, ¿no? Donde ya se forman otras sustancias, eso ya vendría a ser una contaminación nuclear, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el 2000, cuándo fue esto? 2010, más o menos, no recuerdo muy bien, o menos de repente, es que en Japón hubo fue Japón, pues, ¿no? Que hubo creo que por negligencia, no tuvieron cuidado y uno de los reactores nucleares se abrió, no sé qué pasó, y liberó gran contaminación de radiación. Fue tanta la contaminación, fue una de las contaminaciones a nivel mundial, porque inclusive pues recuerdo que cierto tiempo, cierto periodo indicaron que no se consuma pescado, ¿no? Que no se consuma pescado porque el Pacífico también se había contaminado de la radiación y ustedes saben que la contaminación por radiación, chicos, eso no se va de la noche a la mañana, definitivamente. Si de repente ahorita uno se pone a analizar el Océano Pacífico y ve si es que hay radiación, lo más probable es que sí, ¿no? Ya de repente será menos, ¿no? Pero también como ya pasó, pues ya no es tan sonada que digamos la situación y como que se han olvidado, pero las radiaciones pueden persistir durante cientos de años, ¿no? Inclusive las personas que reciben quimioterapias, una vez que ellos fallecen, las radiaciones siguen liberándose, todo lo que su cuerpo, estas personas reciben, sigue liberándose, ¿no? Entonces las radiaciones persisten por mucho tiempo, ¿no? Entonces dijeron que no, que se habían contaminado los peces y por lo tanto, pues toda la cadena trófica, ¿no? Y si se consumía pescado, pues también iban a estar contaminados y por ende nosotros nos contaminaríamos con esa radiación, ¿no? Entonces, por lo tanto, indicaron pues no consumir pescado, ¿no? Pero eso fue como les digo en su momento, ya pasó bastante tiempo y bueno, ya como que se olvidaron también y ya no hay mucho que digamos en ello, pero posiblemente la radiación continúe ahí, ¿no? Eso, como les digo, eso perdura pues por cientos de años. Muy bien, entonces esos son los contaminantes de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Vamos a ver que los contaminantes también se clasifican dependiendo las fuentes de donde provienen, cómo se forman, ¿no? Vamos a encontrar los contaminantes primarios. ¿Qué son los contaminantes primarios? Los contaminantes primarios son aquellas sustancias que van a salir directamente de estas fuentes, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los NOx, ¿no? Que son compuestos derivados del nitrógeno, el SO2, los COPs, que vienen a ser compuestos orgánicos volátiles. Todas estas sustancias que estamos viendo acá se derivan directamente de la industria, ¿no? Normalmente, por ejemplo, las industrias que trabajan con elevada temperatura van a liberar estos NOx, ¿no? El sector automotriz, por ejemplo, la combustión libera dióxido y monóxido de carbono, ¿no? Los volcanes, las mineras, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos sobre la explotación de minerales, ¿no? Y se acuerdan que todos los minerales que contenían azufre primero pasaban por un proceso de tostación y después en ese proceso de tostación lo que se libera es el dióxido de azufre, ¿no? Entonces son sustancias que se van a liberar directamente de la fuente.
¿ok? De la fuente de contaminante. Entonces, aquí tenemos los contaminantes primarios. Ahora, cuando estos contaminantes primarios salen, ¿no?, hacia el ambiente y estos se encuentran con el oxígeno del ambiente, se encuentran con otros componentes que están alrededor de ellos y comienzan a formar otros compuestos, como por ejemplo, a partir del SO2 vamos a ver que se forma el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico. Eso el ácido sulfúrico, a partir del NOx, por ejemplo, se forma el ácido nítrico, ¿no? Y así, mediante todos los otros componentes, se forman otras sustancias. Entonces, a estas otras sustancias que se han formado a partir de los contaminantes primarios, se conoce como contaminantes secundarios, ¿no? Entonces, los contaminantes secundarios son aquellos originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos? ¿Vamos bien? A ver, denme una señal de que todo está ok, que todo está claro. Me alegra que se hayan conectado más. Recuerden que siempre que ustedes comiencen algo, tienen que terminar hasta el final, ¿no? Yo decía, tan rápido se me han rendido mis chicos, pero ahora los veo al menos un poquito más más que están conectados, ¿no? Hasta el final siempre, chicos. Muy bien. Felicitaciones a los que han llegado hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí estamos todo claro? Ok, no dicen nada, asumo que está todo bien. Bien, veamos entonces ahora las fuentes de contaminación, ¿no? Ya tenemos claro qué es un contaminante, ya sabemos en qué momento llamamos contaminante, sabemos cuáles son las clasificaciones de los contaminantes y ahora veamos un poquito más de cada una de las contaminaciones que se van a realizar, ¿no? Que van a ocurrir. Tenemos entonces la clasificación de acuerdo a las contaminaciones, ¿no? Que puede ser contaminación del aire, contaminación del agua o contaminación del suelo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sobre la contaminación del aire. Tanto en la contaminación del aire, del suelo o del agua se va a llevar a cabo mediante la contaminación, se puede dar mediante la contaminación natural, ya ustedes saben qué es la contaminación, cómo se da una contaminación natural, o mediante la contaminación antropogénica, ¿no? Que depende el hombre, ¿ok? Entonces, vamos a ver que según la naturaleza tenemos la contaminación del suelo. Esto es algo inevitable, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, ¿no? En estos momentos, aquí mismo, donde estoy yo, donde estás tú, en estos momentos hay polvo a nuestro alrededor. No lo vemos porque son pequeñas partículas, pero podemos observar y recordar tal vez que cuando entra la radiación del sol, ¿no? Uno observa esa radiación del sol y cuando ve la radiación del sol ve unos puntitos que están en ese ambiente, ¿no? Y justo nosotros podemos observar cuando vemos esa radiación. Yo estoy segura que todos en algún momento lo han visto. Y eso es justamente todo el polvo que está en el ambiente. Es algo inevitable, ¿no? Por eso es que cada vez que nosotros nos levantamos en la mañana, siempre vamos a encontrar polvo sobre la superficie de nuestro escritorio, de nuestra mesa, ¿no? Y si no limpias 2, 3 días, ya parece todo un arenal. Entonces, siempre el polvo está en el ambiente, ¿no? Es algo, es una contaminación natural, ya que pues nosotros tenemos rocas, suelos y todo eso está pues en movimiento, ¿no? Vamos a ver que los incendios, por ejemplo, también van a ser contaminación del aire. En este caso nos estamos refiriendo a los incendios forestales, que es muy común, por ejemplo, en las selvas, ¿no? En las selvas del Perú hace tanto calor, las hojas, por ejemplo, actúan como combustibles, están muy secas y de pronto se enciende una hoja por la elevada temperatura y se desata un incendio. Es por eso que normalmente en las selvas, ¿no?
donde es muy probable de que ocurra ello, siempre los bomberos están atentos a todas las actividades que va ocurriendo alrededor, ¿no? Entonces ven de pronto ahí, normalmente eso se da pues en las montañas, ¿no? Donde hay árboles enormes, ¿no? Y ven por ahí un humo y ya comienza pues a estar al tanto, porque si no, imagínate, se desata todo un incendio de mayor magnitud, ¿no? Entonces, los incendios forestales también el hombre definitivamente no es responsable, y pues va a causar contaminación porque va a liberar gases de monóxido, gases de dióxido, ¿no? Las erupciones volcánicas, como hemos mencionado, las descargas eléctricas, ¿no? ¿Cómo es que las descargas eléctricas, profesora, también contaminan? Las descargas eléctricas, tenemos que entender que nosotros pues estamos aquí en la baja atmósfera, ¿no? Que llamamos la troposfera. Y en la zona superior a la troposfera viene la estratosfera, ¿no? Y en la estratosfera es donde nosotros encontramos el ozono. Y el ozono es muy bueno, pero en la estratosfera, que lo vamos a ver posteriormente. Y cuando viene la radiación, cuando vienen los rayos X, ¿no? Ingresan y encuentran, por ejemplo, ozono en la troposfera, lo que hace es descomponerlo, ¿no? Descompone a ese ozono formando oxígeno y formando átomo de oxígeno, que eso nos va a causar daño y va a causar finalmente una contaminación, ¿no? Entonces, por ello, las descargas eléctricas también van a ser contaminantes porque van a formar estas partículas, estas sustancias que no van a hacer bien a nuestro medio ambiente. Los organismos vivos igual, ¿no? Los insectos, el polen, cuando sale del equilibrio, recuerden que todo eso es un contaminante. Al igual que la radioactividad, igual en los suelos vamos a ver que son radioactivos, ¿no? Y por lo tanto eso es algo que no podemos nosotros controlar. Y cuando hablamos de contaminantes del aire, que es derivados o responsables del hombre, entonces acá ya hablamos de la contaminación que generamos en casa. Muchos, por ejemplo, ahora en estas fiestas que ya se vienen, ¿no? ¿Se acuerdan que se quemaban muñecos? No sé si ustedes todavía han vivido, era bonito, ¿no? Era bonito quemar tu muñeco. Recuerdo que ¿a quién vamos a quemar este año, no? Quemaban al tío, a la prima, a la mamá, al papá y lo armaban y todo, ¿no? Era divertido, ¿no? Cuando uno era niño, pues, pero eso causaba mucha contaminación, definitivamente. Todos los 31 que se quemaban un muñeco y al día siguiente, pues, uno se levantaba y pues parecía que tú estabas en una hoguera, un horno ahí, ¿no? Todo horrible, el humo, el cielo, ni qué decir, ¿no? Plomo negro prácticamente, ¿no? No sé si ustedes han vivido todavía las quemas de los muñecos, ¿no? Bueno, y con tanta contaminación, pues ya eso se prohibió. Posiblemente todavía hay lugares, ¿no? Donde no hay mucho control, pero en los lugares normalmente ya céntricos, ¿no? Ya están bajo multa, ¿no? Las industrias, por ejemplo, los metales pesados, ¿no? Los gases, los aceites que liberan sin un previo control al ambiente, ¿no? Normalmente las industrias liberan pues aguas después de que hacen todo el proceso industrial, los tratamientos industriales, liberan aguas que son muy ácidas, ¿no? Porque usan sustancias químicas y estas sustancias químicas pues desnivelan el pH, ¿no? Por lo tanto, normalmente cuando una industria quiere liberar, en este caso agua, el desagüe, por ejemplo, pues tiene que pasar por un control, ¿no? O un previo tratamiento, ¿no? Y cuando eso no lo hacen, pues simplemente el agua sale, ¿no? Y causa una contaminación o el gas que liberan causa una contaminación. Como les dije en la clase anterior, en las empresas, en las industrias mineras, por ejemplo, cuando tenemos minerales que tienen azufre, tienen que realizar el proceso de la tostación, porque en el proceso de la tostación se libera el SO2. Y cuando la industria es responsable, almacena ese SO2 en sistemas para que estos puedan formar el ácido sulfúrico, puedan aprovechar y no contaminen el ambiente. Pero si la empresa, la industria le importa, como se dice, un comino, simplemente deja que libere el ambiente y eso causa una contaminación, ¿no? Formando lo que vamos a ver justamente hoy, la lluvia ácida.
Ahí están las minas, los metales, por ejemplo, ¿no? En nuestro país que hay bastantes minerías, por ejemplo, en La Oroya, ¿no? La contaminación de plomo, la contaminación de mercurio. ¿Cuántas veces no hemos observado cómo las personas vienen desde allá quejándose, ¿no? De que no hay control, de que no respetan el medio ambiente, sus aguas están contaminadas. Nosotros, por ejemplo, los que vivimos acá en ciudad, tenemos el privilegio y agradecer de que tenemos un agua que nos permita, pues, al menos estar saludables, ¿no? Sin contaminantes, bajo un control. Hay muchos lugares aquí en nuestro país donde hay mucha gente que toma agua de río, no tienen agua potable, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el problema, porque muchas de estas personas que beben aguas de ríos, ¿no? Esos ríos vienen pues de diferente. Ustedes saben que finalmente todos los ríos se conectan y sobre todo donde hay zonas que son mineras, la contaminación es más fuerte, es mayor, ¿no? Entonces cuando estos metales que son pesados, que son tóxicos, contaminantes, como son por ejemplo el mercurio, como son el plomo, ¿no? Ingresan al organismo, ahí es donde hay problemas en el desarrollo, ¿no? No sé, me parece que hace un par de años entrevistaron a muchos niños, ¿no? Madres que habían sufrido durante todo su periodo de embarazo y las consecuencias, cómo estaban sus hijos debido a la elevada cantidad de plomo que tenían en la sangre, ¿no? Realmente es triste porque en esa parte, pues, nuestro país no realiza un control adecuado en beneficio de la gente que vive al costado de los sectores mineros, ¿no? Mucho prevalece, pues, más que todo el dinero y todo lo demás, ¿no? Entonces, estos metales en estas minerías, ¿no? Que son parte de procesos, ¿se acuerdan cuando hemos hablado, por ejemplo, de la amalgamación, ¿no? De la cianuración, ¿no? Hemos hablado que son importantes en muchas actividades, en muchas reacciones, en muchas extracciones de metales, ¿no? Pero cuando no se tiene un control adecuado, pues estos pueden causar mucho daño generando contaminación. Y la reactividad igual cuando ya el hombre es responsable y no tiene mucho cuidado de dónde ocurren o dónde colocan estos reactores nucleares, pues pueden causar grande contaminación. Aquí entonces tenemos algunos ejemplos de las erupciones volcánicas, algo inevitable, descargas eléctricas, los incendios forestales. Aquí el hombre no puede hacer nada. Estos son contaminaciones por medio de la naturaleza, ¿no? Contaminación del aire. Y bueno, acá definitivamente sí, el hombre es responsable, ya que las mineras, como ustedes ven allí, sobre todo la población aledaña que está cerca a ello, sufre esos efectos de la contaminación, ¿no? El tránsito, responsables aquí los vehículos, ¿no? Cuando no hacen mantenimiento a su motor o usan un combustible que no saben muy bien la procedencia, ¿no? Entonces ahí es donde se da la liberación. Se recuerdan que hablamos de los aditivos que se echan al petróleo, ¿no? A la gasolina, para que pueda mejorar el proceso mejore su potencia. Entonces, muchos de ellos pues emplean todavía sustancias, elementos del plomo que van a ser liberados como óxidos y causando contaminación, ¿no? Y explosiones nucleares, ¿no? Que a veces, pues, cuando el hombre generan las guerras, ¿no? Las guerras y se declaran la guerra a nivel mundial y ahí, pues, hay demasiada contaminación, hacen uso de las bombas, ¿no? Y ahí es donde causan las explosiones nucleares, ¿no? Muy bien, eso sería entonces la contaminación con respecto al aire. De la misma manera tenemos la contaminación del agua causado por la naturaleza, ¿no? La erosión del suelo, como les dije, algo inevitable, ¿no? Que las rocas se fragmenten, ¿no? De pronto de los cerros se puedan caer, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a ver que ocurre una erosión, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, los animalitos, cuando se mueren, por ejemplo, los animalitos de pronto quedan en cualquier lugar y estos por la lluvia comienzan a ser arrastrados y finalmente pues llegan a los lagos, ¿no? Llegan a los lagos y ahí aumenta la concentración de nitrógeno, ¿no? Y ahí ocurre un desequilibrio y por lo tanto ese desequilibrio es una contaminación, ¿no?
es una contaminación. Microorganismos, parásitos, insectos, ¿no? Por ejemplo, Ay, mamá. por ejemplo, ¿Allí? por ejemplo, cuando, cuidado, por ejemplo, cuando hay demasiados estos, cuando hace mucho calor, ¿no? O cuando almacenas agua en baldes, ¿no? Vienen pues estos mosquitos, ¿no? Las diferentes variedades que existen, entonces muchas veces que inclusive pueden traer todavía lo que son enfermedades tropicales, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, todas las actividades de que el hombre es responsable, ¿no? Por ejemplo, las aguas hervidas, ¿no? Que son las aguas que se liberan en casa, ¿no? Los detergentes, los parásitos, todo lo que nosotros se libera, por ejemplo, del tránsito, ¿no? A veces en los ríos están transportando en barcos el combustible y de repente una mala manipulación, una mala maniobra, entonces todo el aceite, todo el petróleo se va al agua, ¿no? Y ahí existe la contaminación. Industrias, igual las mineras, como estábamos hablando, así como contaminan el agua, pues finalmente estas sustancias van a llegar a los suelos, ¿no? Perdón, van a llegar a los ríos causando contaminación. En la agricultura igual, ¿no? Por ejemplo, el uso de fertilizantes que es Tanto de esto como el de mi cajita chiquitita. mi amor, todos estos en la agricultura, todos estos, ¿cómo se dicen? Fertilizantes son muy importantes, pues que va a ayudar pues a fortalecer, ¿no? Al crecimiento de las plantas, por ejemplo, el uso de los pesticidas igual, siempre a veces vienen los mosquitos o plagas, cuidado, los mosquitos, las plagas, ¿no? Que van que utilizan para evitar pues que se puedan malograr sus cultivos, ¿no? Pero todo tiene que ser en equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa cuando los agricultores usan, por ejemplo, muchos fertilizantes, ¿no? Entonces va a ocurrir un desequilibrio y va a ocurrir una contaminación que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ustedes ya saben, todo tiene que ser controlado. Si utilizan demasiado pesticida, ¿cuál es el riesgo que podemos encontrar? Por ejemplo, es que ese suelo se contamine, aumente la concentración de estas sustancias tóxicas que van a contener los pesticidas y finalmente, pues por cadena trófica, las plantitas lo van a absorber y los frutos van a contener estas sustancias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer uso de las sustancias, cuál es el fin y la concentración que nosotros debemos de agregar, ¿no? Igual con respecto a la radioactividad, siempre es importante tener en cuenta cuando se trabaja con ello, hay que trabajar siendo responsable porque eso puede causar pues contaminación por cientos de años. ¿Listo? Acá vemos, por ejemplo, la contaminación, miren todo el agua contaminado, posiblemente puede ser reactivos, ¿no? Metales, a veces cuando tienen ciertos metales, el agua se ve por la coloración de acuerdo a ese metal, ¿no? Puede ser exceso de óxidos de hierro, puede ser cobre, pueden ser aceites, grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Colorantes, por ejemplo, cuando trabajan o cuando están cerca a una industria textilera. Al otro costado vemos, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Los animalitos finalmente, pues, mueren y, como les dije, pues, van a descomponerse y todas estas sustancias que van a liberar, pues, se van a ir hacia el agua, ¿no? Aguas residuales, ¿no? Aquí vemos cómo se desfoga todo finalmente hacia el río y acá a la derecha vemos pues un derrame de petróleo, ¿no? Entonces aquí contamina todos los sistemas, el suelo, el agua y eso pues es responsable el hombre. Contaminación del suelo, que vamos a ver acá igual, la naturaleza, ¿no? Ivanovich, estoy en clase. Vemos, por ejemplo, la presencia de
de sustancias radiactivas, el suelo también emite sustancias radiactivas de manera natural, ¿no? Y el hombre pues es responsable debido a todas las sustancias que va a liberar, al uso de... ¿Qué estás haciendo? Al uso de productos que son contaminantes, ¿no? Todo lo que van a liberar en la industria, ¿no? En las minas, la explotación de las mineras, ¿no? Mis papeles. En la agricultura igual, el uso de pesticidas, como les mencionaba, un exceso va a causar un desequilibrio, ¿no? Y la radioactividad. Entonces, vamos a ver que siempre esta contaminación del aire, del suelo, del agua, pueden provenir de estas dos fuentes, ¿no? Según la naturaleza y según la actividad humana que viene a ser responsable el hombre, ¿no? Aquí entonces vemos, por ejemplo, las sequías y la erosión, algo que es inevitable, pues muchas veces en la sierra, por ejemplo, cuando no hay lluvia, ¿no? Ahí viene un problema, ¿no? Entonces se comienzan a secar todos los cultivos, muchas cosechas pues se pierden, ¿no? La radioactividad de los suelos, algo natural, ¿no? El suelo siempre está emitiendo sustancias radiactivas y eso también es algo inevitable, ¿no? Y bueno, y acá las actividades del hombre que hay que tener mucho cuidado para evitar el uso excesivo de estos contaminantes y evitar esa contaminación, ¿no? Ahora vemos cuáles son los efectos de los contaminantes, ¿no? Por ejemplo, el SO2, que es una de las sustancias que nosotros vamos a encontrar en las mineras, ¿no? Cuando vamos a realizar procesos de tostación. Entonces, este dióxido de azufre es el responsable de la formación de la lluvia ácida, ¿no? Acuérdense que el SO2 es un contaminante primario porque se libera de esa manera de la fuente principal y cuando entra en contacto con el ambiente va a formar el H2O, SO4, ¿no? Entonces, los componentes principales de la lluvia ácida van a ser el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, a partir de este SO2 es que se libera el ácido sulfúrico. Recógeme todos esos juguetes, por favor, ¿ya? Corre. Pero mamá. Entonces, estos son la lluvia ácida. Normalmente la lluvia, los ríos, por ejemplo, ¿no? Los ríos trabajan a un pH de 6, ¿no? 6.5, un pH de 7, ¿no? Que es un pH en equilibrio, ¿no? Pero cuando se forman las sustancias ácidas como el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, lo que hacen es disminuir el pH, ¿no? El pH llega a ser 3.5, un pH de 4, ¿no? O dependiendo de las sustancias, inclusive puede bajar hasta más y eso va a causar pues grandes daños, no solamente contaminación al agua, ¿no? Sino también contaminación a los suelos, ¿no? Y como ustedes saben todo el ciclo del agua, pues finalmente esto va a generar la famosa lluvia ácida, ¿no? Entonces dice las lluvias ácidas, vamos a ver aquí que se libera el SO2, no solamente de los centrales donde se realizan los procesos de tostación o hay elevado uso, una temperatura elevada una elevada temperatura, ¿no? En uso en los procesos industriales, sino también muchas veces vamos a ver que pueden ser liberados del parque automotor, ¿no? Normalmente cuando ocurre la combustión, por ejemplo, de los vehículos, debido a que contienen sustancias nitrogenadas, ¿no? Vamos a ver que se liberan también los contaminantes primarios del NOx. Entonces, estas sustancias que se liberan, SO2 y NOx, que son contaminantes primarios, ¿no? Estos son contaminantes primarios, reaccionan formando entonces los contaminantes secundarios con el ácido nítrico y con el ácido sulfúrico, ¿no? Se forman estos dos y como ya hemos mencionado, estos van a ser los componentes de la lluvia ácida, teniendo o logrando llegar a un pH menores que 5,6, menores que 5, ¿no? Que van a ser justamente por la presencia de los hidrógenos que van a contener. ¿Qué problemas nos van a dar esta lluvia ácida? Acidificación de los suelos,
logrando pues que estos sean suelos no fértiles y por lo tanto un problema en la agricultura. Los pececitos definitivamente pues vamos a eliminar todo lo que son la vida acuática, ¿no? En los lagos, en las lagunas. Los pececitos normalmente, como les dije, el agua de los ríos, de los lagos, están en un pH neutro, entre 6,5 y 7. Pero cuando disminuye el pH, pues ahí ya hay un desequilibrio y finalmente vamos a ver que todo estos peces, ¿no? van a morir, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, aquí en nuestro país, por ejemplo, no tenemos muchas que digamos estatuas, ¿no? Pero, por ejemplo, en España, ¿no? Ellos que tienen bastantes monumentos hechos de caliza, ¿no? Entonces ellos sí sufren o se observa más el deterioro que ocurre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, igual acá vemos como este monumento ya no tiene ni forma, justamente debido a la lluvia ácida, ¿no? Todavía no se ve ni la mano, nada, ¿no? Se deforma porque se va descomponiendo debido al protón de hidrógeno que va disolviendo a ese carbonato de calcio. La corrosión también, ¿no? El ácido definitivamente va a ayudar a que estos rápidamente se tienda a oxidar, pues logrando un desgaste, ¿no? Y malogrando todo lo que son respecto a los metales, ¿no? Todo eso son lo que va a generar esa lluvia ácida. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? El efecto del NOx. Los compuestos nitrogenados se van a obtener siempre, como hemos indicado, en los sistemas donde trabajan con temperaturas bastante elevadas, ¿no? Si tenemos temperaturas elevadas, vamos a ver que se forman estos NOx y estos NOx van a ser los responsables del ozono troposférico, ¿no? ¿Qué ocurre? El oxígeno con los compuestos orgánicos volátiles, con estos NOx, ¿no? Cuando ingresa la radiación, ustedes saben que el Sol pues emite radiación IR, radiación UV, ¿no? Y cuando esta radiación llega a la troposfera, que es donde nosotros actualmente estamos, ¿no? Toda esta zona baja es conocida como la baja atmósfera o la zona troposférica, ¿no? Entonces, el ozono, por ejemplo, el ozono es muy bueno, chicos, ¿no? Pero es muy bueno en la estratosfera, arriba, porque ahí nos protege de la radiación ultravioleta. Pero el ozono aquí en la atmósfera baja, en la zona troposférica, el ozono nos causa problemas, ¿no? No nos va a hacer bien, vamos a tener dificultades respiratorias. Entonces, el ozono es bueno dependiendo dónde se encuentre. Entonces, ¿qué ocurre cuando la radiación ultravioleta llega a la Tierra? Esa radiación rompe los enlaces de los NOx, dejando al átomo de oxígeno como radical, y como en el ambiente nosotros encontramos oxígeno gaseoso, estos se juntan y forman lo que es el ozono en la baja atmósfera, el ozono troposférico. Y aquí es donde se estaría realizando la contaminación, produciéndose pues los famosos gases llamados smog fotoquímico, ¿no? Entonces el smog fotoquímico, que son un conjunto de los COPs, de los NOx, de los ozonos troposféricos que van a causar un daño, ¿no? Y se ve, y por ejemplo, ese smog fotoquímico uno lo observa, por ejemplo, cuando ve el atardecer, ¿no? Ay, mira qué hermoso el sunset, ¿no? Y dice el atardecer y ven todo esos gases que están, bueno, no sé si ustedes perciben como gases, pero ven toda esa densidad, ese color bonito que parece todo anaranjado, ¿no? Ya todo ese aspecto que ustedes ven bonito, ¿no? Que parece finalmente nubecitas, pero de color anaranjado porque el sol se está ocultando. Todo ese humo que ustedes observan o gases que observan, esos son los gases del smog fotoquímico, ¿no? Mientras más denso es, ahí es donde se ven todo como si fueran unas nubes, ¿no? Y esos son los gases contaminantes. Y bueno, y como hemos indicado anteriormente, los NOx pues son los generadores de la lluvia ácida, ¿ok? Son los generadores de la lluvia ácida, ya que van a formar los HNO3. Entonces, esto es lo que ocurre en la formación del smog fotoquímico, ¿no?
Tenemos la radiación ultravioleta, tenemos el agua, tenemos el ácido nítrico, tenemos contaminantes. Entonces, estos NOx, entra la radiación, liberan los NO, se forma el oxígeno atómico porque la radiación descompone a ese NO. Tenemos el oxígeno molecular, que es lo que nosotros respiramos, se combinan y se forma el ozono y otras sustancias más que llamamos también los PANS, que vienen a ser los nitratos de peroxiacilo, ¿no? Y todo este conjunto de gases, ozonos, aldehídos, PANS que se van formando en el ambiente son los llamados smog fotoquímicos, contaminantes derivados de la radiación ultravioleta que ingresa a nuestra Tierra. Tenemos también el monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono, que su fuente principal es el carbono, viene de los compuestos de los hidrocarburos, ¿no? Compuestos que tienen carbono y que mediante una combustión incompleta, porque ustedes saben que la combustión completa genera dióxido de carbono, pero la combustión incompleta nos va a formar monóxido de carbono, ¿no? Y es justamente cuando ocurre una combustión incompleta es que uno observa ese humo negro debido a las partículas de carbono que se están liberando. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, respiramos, ¿no? Nuestra hemoglobina, que contiene al hierro, como pueden ver en esta estructura, entra en contacto con el oxígeno y cuando el hierro entra en contacto con el oxígeno, tu sistema se activa, ¿no? Por eso en la primera clase yo les dije, ustedes tienen que estudiar en un ambiente que circule el oxígeno, porque si el ambiente donde ustedes estudian está todo cerrado y no entra oxígeno, lo más probable es que muchos ya estén durmiendo, ¿no? Y que estén ahorita en los brazos de Morfeo y no me están escuchando nada. Pero si el ambiente donde tú estás estudiando, fluye el oxígeno, tu cerebro está activo, ¿no? Porque entra el oxígeno a tu organismo, entra en contacto con la hemoglobina, entonces se activa el oxígeno con el hierro y ¡pah! Y estás despierto y atento a todo lo que se te dice, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando en el ambiente nosotros encontramos oxígeno, porque es obvio para respirar, pero el ambiente está contaminado con monóxido de carbono? Generalmente, pues esto en los incendios, ¿no? En los incendios que se tiene bastante monóxido de carbono o en lugares, por ejemplo, como en las cocheras, ¿no? Las cocheras, por ejemplo, cuando guardan los vehículos, imagínense, todo el vehículo ha transitado ha recorrido toda una hora, una media hora, unos 40 minutos y de pronto va a la cochera y lo guarda. Ese motor todavía está emitiendo ciertos gases, ¿no? Y por eso es que cuando uno entra a las cocheras, por ejemplo, sobre todo a los sótanos, se siente ese olor de monóxido, ¿no? Del óxido de carbono. Entonces, hay muchos casos donde hay gente que se ha muerto dentro de una cochera, ¿no? Sobre todo niños. A veces los dejan a los niños en las cocheras, ¿no? En el carro, y ese lugar está súper contaminado por estos gases, y el gas de monóxido de carbono te puede causar a lo que se llama la muerte dulce, ¿no? ¿Y en qué consiste la muerte dulce? La muerte dulce se dice así a este gas porque tú simplemente te duermes tranquilito y nunca más despiertas, ¿no? Y esto puede causar el monóxido de carbono. Y es la razón, por ejemplo, por qué también en los carros, cuando uno viaja, la mayoría de las personas duermen en el vehículo, ¿no? Lo que ocurre es que el hierro, cuando ve el oxígeno y cuando ve el monóxido, si bien es cierto, necesitamos oxígeno para activar nuestro sistema, pero ¿qué pasa cuando el hierro tiene el oxígeno y tiene el monóxido? ¿Saben qué ocurre? El hierro tiene más afinidad. O sea, el hierro va a preferir al monóxido de carbono, ¿no? El hierro va a ver el monóxido y se queda con el monóxido. Es como el tóxico, así, ¿no? Así es el monóxido. Entonces, se queda con el monóxido de carbono y se forma la famosa carboxihemoglobina, que es lo que estamos viendo acá. Y cuando se genera la carboxihemoglobina, hay una obstrucción del paso del oxígeno. Entonces, ahí es donde ya tiene dificultades para respirar
y ahí queda, ¿no? Normalmente en los incendios, por ejemplo, la gente no muere porque se quema, la gente muere porque se asfixia y es porque la sangre con tanto monóxido y como les vuelvo a decir, entre el oxígeno y entre el monóxido, el hierro agarra el monóxido. Entonces ahí es donde forma el complejo este carboxihemoglobina y la gente, la mayoría, muere por obstrucción en las vías respiratorias, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el monóxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿es bueno? Claro que sí. El dióxido de carbono es uno de los gases, se me fue el nombre, de los gases invernaderos, ¿no? Porque van a ayudar a controlar la temperatura de nuestro planeta. Si no fuera por este gas, definitivamente nuestra Tierra estaría congelada, estaría fría, ¿no? Pero debido a este gas va a tener un rol importante que va a absorber la radiación que ingresa del Sol, manteniendo entonces la temperatura a la que nosotros estamos actualmente acostumbrados, ¿no? Estos provienen igual de sustancias que contienen carbonos de los hidrocarburos mediante los diferentes procesos de combustión. Pero, como vuelvo a repetir, todo es bueno cuando se encuentra en equilibrio. Si el dióxido de carbono supera la concentración permitida, adecuada, ¿no? Ahí es un problema y viene la contaminación, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí, justo aquí. Entonces, el efecto invernadero. Llega la luz del sol, como pueden ver, a la Tierra, ¿no? Ingresa, entra la radiación UV, la radiación IR, y la Tierra se calienta debido a esa radiación IR, ¿no? Ahí es donde se liberan los gases que ingresan a la Tierra. Tenemos, por ejemplo, los vapores de agua, son los gases principales del efecto invernadero. Tenemos entonces aquí el vapor de agua, tenemos el dióxido de carbono y tenemos el metano. Son los gases principales del efecto invernadero que van a ser responsables de atrapar esa radiación que va a emitir el sol, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Llega la radiación, ingresa, ¿no? Ingresa la radiación y estos gases se encargan de absorber esa radiación IR que va llegando, ¿no? Entonces, por lo tanto, miren aquí, ingresa la radiación, el H2O lo atrapa, ingresa la radiación, el otro H2 lo atrapa, y todos estos gases principales que acabamos de mencionar, que es el metano, que es el dióxido de carbono y que es el agua en forma de vapor, ¿no? Son los gases invernaderos, ¿no? Estos son los gases responsables del efecto invernadero. Entonces, invernadero. Entonces, excelente, muy bien. Gracias a ello es que la Tierra mantiene su temperatura adecuada, ¿no? Temperatura adecuada de la Tierra. Ahora, ¿pero qué pasa actualmente? Actualmente lo que ocurre es que nosotros se excede, por ejemplo, hay muchas industrias, ¿no? Que uno, por ejemplo, transita en las mañanas, sobre todo yo he visto siempre esto en las mañanas, y ve que las industrias liberan, uno pasa por un sector industrial y se ve cómo se libera un montón de vapor blanco, ¿no? Que eso corresponde al vapor de agua. Y pues muchos dirán, el agua no contamina, como lo dijo al inicio su compañera cuando hice la pregunta, Cintia, el agua no es un contaminante. Claro, no es un contaminante si se encuentra a la concentración adecuada. Pero ¿qué pasa cuando el agua pues está en exceso, ¿no? Está en el ambiente, pero en una cantidad excesiva, ya es un contaminante. Ahora, entonces aquí el dióxido de carbono, el agua y el metano, excelente para nuestro efecto invernadero. Pero si hay un exceso de estas sustancias, incluyendo el agua, mira lo que va a causar y por lo tanto tenemos una contaminación. Entonces, cuando las industrias liberan demasiado estos gases, va a ocurrir lo siguiente. Ingresa la radiación del sol, la radiación IR, y como tenemos mucho CO2, mucho metano, mucho vapor de agua, lo ideal es lo siguiente. Miren, lo ideal es lo que ocurra esto. Ven, viene radiación, atrapo, viene radiación, atrapo, viene radiación, atrapo, viene radiación, atrapo por estos gases.
Ingresa radiación, pero ya no hay otros gases que los pueda atrapar. Entonces, ¿qué pasan con esas radiaciones? Se van y listo, no pasa nada. Nuestro planeta se mantiene en la temperatura suficiente, lo que necesita, ¿no? Eso es cuando ya ingresan y no hay gases, entonces nadie los atrapa y estos simplemente salen, ¿no? Se liberan. Pero como actualmente nosotros tenemos mucha contaminación por parte del sector industrial, ¿no? Las combustiones, ya sean las mineras, ya sean las industrias, ya sean el sector automotriz, ¿no? Tenemos liberación de CH4 y agua, entonces viene la radiación atrapada, viene la radiación atrapada, y toda la radiación que va ingresando se queda en la Tierra, atrapada por el exceso de gases que están allí esperando que venga esa radiación para atraparlo. Por lo tanto, como hay excesiva concentración de estos gases, se atrapa todas las radiaciones y como atrapa todas las radiaciones, pues hay un exceso de temperatura, ¿no? Dice, el efecto invernadero intensificada por la acción humana, porque se eleva la concentración de estos gases y por lo tanto el calor que escapa, el calor que se libera es menos, porque todo es absorbido por la Tierra y por lo tanto vienen las consecuencias del calentamiento global. Y todos sabemos qué efecto ha traído el calentamiento global, ¿no? Miren cómo antiguamente pues teníamos el hielo, por así decir, y miren ahora cómo está, ¿no? Y eso no solamente lo vemos en la tierra, sino acá cerca nada más en ciertos lugares, por ejemplo, nuestro Pastoruri, ¿no? El lugar turístico muy bonito, en Cerro de Pasco también, y uno iba a los glaciares y todo ello, pero ahora ya no hay, ¿no? Ya no hay esos glaciares, entonces lo que se ha visto es un incremento de nivel de agua de los océanos debido al descongelamiento, ¿no? Ha aumentado las zonas desérticas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, vemos acá el deshielo de los glaciares, los nevados, ¿no? Ya no es, antes era muy bonito, ahora ya prácticamente ya no hay hielo, ¿no? Diferentes cambios climáticos, ¿no? Los huracanes, ciclones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya ni siquiera sabemos en qué estación estamos, ¿no? Normalmente, pues a estas alturas, ya estamos diciembre, uno ya tenía un sol fijo porque ya estaba verano, ¿no? Ahora no, mire, estamos en diciembre, hay días que hace sol, hay días que parece agosto que estamos en invierno, ¿no? Prácticamente las temporadas, yo no sé, a este ritmo que vamos, creo que todo ya no va a existir ni otoño, ni verano, ni invierno, ¿no? Porque es muy variado y eso es consecuencia de todos estos cambios climáticos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, se dice que como el frío ha sido muy intenso este año, no sabemos ni siquiera cómo va a ser el calor, ¿no? Esperemos que no sea tan bravo porque si no nos va a tocar colocarnos una y otra gorra y vamos a salir achicharrados en este clima que se viene para este nuevo año, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias del calentamiento global, ¿no? Todos los cambios climáticos que observamos. Los hidrocarburos, entonces, por ejemplo, los combustibles que contienen carbonos, ¿no? Una mala combustión, un mal mantenimiento del vehículo, pues van a contaminar esos gases, van a liberar estos gases contaminantes y justamente lo que les hablaba con respecto pues a ese humo que se ve en el ambiente, que es lo que nosotros conocemos como el smog fotoquímico, ¿no? Eso es el smog fotoquímico. Los clorofluorcarbonados, que son conocidos como los famosos freones, ¿no? Estos, por ejemplo, son sustancias que nosotros vamos a encontrar en los aerosoles, ¿no? Actualmente en nuestro país se siguen utilizando los aerosoles, a pesar de que se sabe que tienen bastante concentración de los CFCs, que son los clorofluorcarbonados, y que estos son los peores enemigos para nuestra capa de ozono. Nuestra capa de ozono es lo máximo en la estratosfera, ¿correcto? En la estratosfera, pero en la troposfera no. Y en la estratosfera, nuestros clorofluorcarbonados, ¿no? Se encargan de eliminar toda esa capa de ozono,
vamos a ver la magnitud con la que estos deterioran esta capa de ozono, que es lo que nos protege de la radiación ultravioleta y que nos protege justamente o evita que se forme, que se genere pues cáncer a la piel, ¿no? Ya que estas radiaciones son bastante intensas. Entonces los CFCs son muy destructivos para nuestra capa de ozono. ¿Cómo ocurre el proceso? El sol emite radiación de UV, emite radiación de IR cuando ya pasa la capa de ozono, ¿no? Acá tenemos, a ver cómo está. Vamos a ver, esto sería, voy a llamarla acá, ¿de acuerdo? Porque no hay nombre, así, acá está, estratosfera, ya, entonces ya no voy a colocar. Muy bien, entonces miren, aquí está la estratosfera en la sección de color azul y aquí están viendo de color rojito el O3 que corresponde al ozono, ¿no? Tenemos entonces la radiación ultravioleta y esa radiación ultravioleta es la que no pasa gracias a esa capa de ozono que se encuentra en la estratosfera. Entonces, disminuye la intensidad de esa radiación logrando simplemente ingresar IR, que es pues no es tan dañina para lo que pueda generar un problema en la piel, ¿no? Acá solamente ya es una vibración de menor intensidad, ¿no? El detalle es esta radiación UV. Esa es la que sí nos causa daño. Entonces, su función de la capa de ozono es buena en la estratosfera. Ahí es excelente. Así que debemos de cuidar de que esa capa de ozono se mantenga en la estratosfera y no se disminuya la concentración de estos gases. Porque si se disminuye la concentración de estos gases, lo que va a generar cuando hablaban del famoso hueco de la capa de ozono es que no hay nada que nos proteja y la radiación ultravioleta entra directo y eso llega directamente a la piel, ¿no? Por ejemplo, hay algo que es comúnmente aquí en Perú, la gente no tiene costumbre de usar bloqueador. La gente cree que solamente se utiliza bloqueador cuando va a la playa y eso es completamente falso, chicos, ¿no? Eso es completamente falso. La radiación UV está en todos los 365 días del año, todos los días, así llueva, no llueva, haga frío, haga calor, ahí está la radiación UV. Porque la radiación UV, acuérdate que viene del sol, y si el sol no lo vemos es por las nubes y todo lo demás, pero el sol está ahí emitiendo esa radiación. Entonces siempre se recomienda por eso, si tú quieres tener una piel saludable, tú quieres tener una piel que no quieres envejecer rápidamente, tú tienes que usar tus bloqueadores, ¿no? Para que puedas contrarrestar a esa radiación. Por ejemplo, en todo este tiempo de la pandemia, que todo el día hemos estado frente a esta radiación de la luz azul de las pantallas, de las laptops, de los celulares, o sea, quien no ha estado con su protección de solar, ¿no? Definitivamente tu piel ha sufrido daño, ¿no? Obviamente que no es visible, pues que te puedas dar cuenta porque son poco a poco, pero a la larga el tiempo, ahí es donde uno ve cómo va cambiando la piel, ¿no? Los desgaste, ¿no? La piel se oxida porque el proceso de envejecimiento es la oxidación de la piel, ¿no? Cuando ustedes dicen, ¿tú te oxidas? Claro que sí, todos nos oxidamos día a día, pero va a depender cómo nosotros nos cuidamos para evitar que esa oxidación sea bruscamente, ¿no? Entonces, todos los días tú debes usar tu bloqueador si es que tú quieres cuidar la piel, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando uno no usa los bloqueadores y estas radiaciones entran, pues son los responsables de las manchas, ¿no? Ahora, normalmente las manchas pues nunca te van a salir generalmente de jovencito, a no ser que seas un fanático de la playa y te vayas siempre a la playa y te expongas sin bloqueador, definitivamente así ahí sí te va a salir tus manchas, ¿no? Pero normalmente las manchas, por ejemplo, ¿a qué edades tienden a salir? A los 25 o a los 30 años recién comienzan a salir las manchas de todo el tiempo de tu adolescencia, de tu juventud, que no te cuidaste y estuviste expuesto al sol, te ibas a la playa, recibías tu radiación sin tu protección. Entonces eso te pasa factura pasando los 25 y los 30 años, ¿no? Así que si ustedes no quieren llegar a tener esas manchas y digan, ¿pero por qué me han salido manchas? Entonces empieza a cuidar tu piel usando tus bloqueadores, ¿no? Es así. Muy bien, entonces aquí tenemos
los compuestos, los CFCs que hemos mencionado como los clorofluorcarbonados, ¿no? Los clorofluorcarbonados son sustancias que se van a encontrar, como hemos mencionado, en los aerosoles y también son usados como sistemas refrigerantes, ¿no? En los aires acondicionados, en las refrigeradoras, en las congeladoras, utilizan estos freones. Entonces, ¿cómo funcionan estos freones? Actualmente sí hay ya me parece que están viendo que las refrigeradoras y todos los sistemas de refrigeración no empleen los clorofluorcarbonados debido a la alta contaminación que generan con nuestra capa de ozono, ¿no? Bueno, pero eso todavía no está como que ley, sino que hay un pequeño proyecto que están viendo que ya no sea uso o los productos que usen esto pues no estén en el mercado. Entonces, ¿qué ocurre con estos clorofluorcarbonados, chicos? Llega la radiación UV y estos clorofluorcarbonados se van a romper sus enlaces, ¿no? Ahí están los clorofluorcarbonados, llega la radiación UV y miren lo que lo rompe. Lo rompe al átomo de cloro. Rompe al átomo de cloro y ese átomo de cloro es el que va a ir a causar daño, ¿no? Miren, se entra en contacto con el oxígeno y luego nuevamente ese cloro se queda solito y ese cloro solito sube hasta la estratosfera. Ese cloro solito sube hasta la estratosfera y ahí es donde ocurre toda la reacción para poder eliminar a la capa de ozono. Miren las reacciones químicas. Clorofluorcarbonado, radiación UV, se genera el cloro atómico, ese cloro atómico sube hasta la estratosfera donde se encuentra con la capa de ozono y lo descompone. El oxígeno en la estratosfera no nos sirve de nada, ¿no? Porque el oxígeno no nos va a proteger de la radiación UV, el que nos protege es el ozono. Y lo que está haciendo el clorofluorcarbonado al liberar ese átomo de cloro es matar ese gas, eliminar ese gas y descomponer al ozono, logrando pues generar un vacío en esa zona donde va a ingresar tranquilamente la radiación UV, ¿no? Y este proceso se repite porque se sigue liberando oxígeno atómico y este sigue descomponiendo a la capa de ozono. Y así es como tenemos los problemas, como les mencionaba, manchas a la piel, cáncer a la piel, sobre todo aquellos que son pieles sensibles, por Dios, aquellos que sufren que salen un ratito y ya sienten que su piel les arde, esas pieles son mucho más delicadas y que tienen que usar un factor de protección solar de 50. Factores de protección solar de 90, de 100 no existe, ¿ya? No se dejen engañar, eso es puro marketing. Un buen bloqueador que te va a proteger es de 50. Un bloqueador que tú eventualmente sales de casa, vas a ciertos lugares, te direccionas y todo lo demás, de 30 está bien. Pero si tú eres una persona que se expone mucho al sol o vas a la playa, tiene que ser mínimo de 50. Mínimo de 50, ¿no? El uso de los bloqueadores también hay que saber utilizar, por ejemplo, ¿no? Hay personas que se van a la playa y dicen, me aplico mi bloqueador, se van a las 8 de la mañana y todo el santo día están en la playa, terminan y regresan igual todos negros. ¿Pero qué pasó? Dice, este bloqueador es pésimo, ¿no? No funciona. Es en realidad porque no sabes usar el bloqueador. Los bloqueadores, dependiendo del factor de protección solar, tienen un tiempo. Acuérdate que estos lo que hacen es protegerte de la radiación UV. Los protectores, por ejemplo, de 30 solamente duran 2 horas, nada más. O sea, eso quiere decir, profesora, que cada 2 horas me tengo que retocar si mi bloqueador es de 30. Correcto, solamente de esa manera tú vas a tener el buen uso y te vas a proteger la piel. Si es un bloqueador, por ejemplo, de 50, te va a durar entre 3 a 4 horas, ¿no? Y después de ello hay que retocar. Y también importante, si te vas a la playa, pues bloqueadores que son a prueba de agua, que no son a prueba de agua, y si no son a prueba de agua, se sale todo, tienes que volver a aplicarte. Entonces, hasta para ello hay que tener conocimiento de aplicar los bloqueadores para que pueda funcionar, ¿no? Como le digo, hay gente que se echa una vez y creen que todo el día están protegidos. No, dependiendo del factor de protección, hay que volver a aplicar el bloqueador. Los problemas en los ojos, por ejemplo, ¿no? Ahí vienen los problemas, por ejemplo, de tantas personas que están expuestos al sol, el celular, todos los aparatos, los dispositivos electrónicos que emiten radiaciones también van a causar un daño, ¿no? Ahí podemos observar.
¿Qué más? Como consecuencia de la capa de ozono, entonces tenemos la destrucción del plancton marino porque ingresa la radiación UV, prácticamente mata la vida de los animalitos, ¿no? No solamente de ellos, las plantitas también, cuando la radiación es muy intensa, pues si bien es cierto, la energía solar es bueno para el crecimiento de la planta, todo lo que es la fotosíntesis, pero una radiación intensa, pues finalmente va a causar un daño, ¿no? Destrucción entonces del proceso proteico de la planta. Por lo tanto, el ozono, chicos, va a tener pues aquí en la troposfera pues más que todo como contaminante, va a causar muchos daños, ¿no? En las vías respiratorias, como les dije, ya que es el ozono troposférico, no es bueno en la troposfera, ¿no? Lo único donde nos va a ayudar mucho el ozono y por ello es que debemos de cuidar nuestro medio ambiente es encontrándolo en la zona de la estratosfera. Allí sí vamos a ver que el ozono cumple la función de protegernos de la radiación ultravioleta. Bien, efectos de los contaminantes como por ejemplo los detergentes. Los detergentes son sustancias que contienen fosfatos, ¿no? Sustancias fosfatadas, sustancias nitrogenadas, ¿no? Generalmente mayor cantidad de fosfatos que van a causar una contaminación en el uso excesivo de ellos, ¿no? Normalmente acá, por ejemplo, vemos una lagunita, las plantitas que crecen en una lagunita, tenemos vida marina, los pececitos, ¿no? Acá, por ejemplo, las bacterias, ¿no? El suelo, el oxígeno que está presente en el agua, entra la radiación solar y todo bonito, aquí hay vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay el uso excesivo de los detergentes o el uso excesivo también de los fertilizantes? Ya que los fertilizantes contienen elevada concentración de fosfatos y los fertilizantes lo usan pues los agricultores justamente para que las plantitas crezcan más rápido, se mantengan, tengan todos los nutrientes, ¿no? Pero vuelvo a repetir que todo en equilibrio es muy bien, pero cuando se sale del equilibrio, ahí es el problema, ¿no? Cuando se sale del equilibrio, ese es el problema. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que hay una contaminación, ¿no? Ocurre que hay una contaminación. Un ratito, chicos, se apaga la laptop. Listo. Hay una contaminación y ocurre el proceso de la eutrofización, ¿no? ¿En qué consiste el proceso de la eutrofización? El proceso de la eutrofización es el crecimiento excesivo de las plantas, ¿no? Como son fertilizantes, entonces lo que ocurre, excesivo de las plantas, ¿no? Entonces lo que ocurre cuando crecen las plantitas, ¿no? Crecen sobre toda la superficie de la laguna, del río, y evitan que entre el contacto, evita que entre la radiación del sol, ¿no? Y si evita que entre la radiación del sol, entonces aquí comienza a haber la descomposición de la materia orgánica. ¿Se escucha? ¿Se me escucha bien? A ver, confírmenme por favor si me están escuchando y si están visualizando todo bien las diapositivas. Ya, gracias Ariana, perfecto. Gracias Andrea. Entonces, evita que ingrese el sol y por lo tanto dice poco paso de luz y por lo tanto la concentración de oxígeno comienza a disminuir. Si disminuye el oxígeno, los pececitos se mueren, ¿no? Los peces se mueren, no se descomponen entonces liberando toxinas y aquí es donde entra la putrefacción y esto es la formación de ¿qué? La formación de los famosos pantanos, ¿no? ¿Conocen los pantanos? Los pantanos se forman justamente a ese excesivo crecimiento de las plantas. Y eso ocurre cuando hay un mal uso de los fosfatos o de los fertilizantes que se usan en exceso, ¿no? Entonces, todos estos problemas trae el proceso de la eutrofización. Los pesticidas.
Es bueno en ciertas cantidades porque va a evitar que los mosquitos, las plagas se coman todo lo que es el cultivo. Pero un exceso, entonces recuerden que puede incorporarse en los alimentos, en los frutos, y eso finalmente ingresar a nuestro organismo causando algunas enfermedades neoplásticas, ¿no? Entonces todo por ello tiene que ser usado de manera adecuada, no exceder pensando que vamos a agregar más y va a ser más rápido, va a crecer más rápido, no, hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que si hablamos de un exceso, si salimos del equilibrio, entonces estamos llevando ya a una contaminación. Y finalmente, chicos, tenemos la potabilización del agua, ¿no? La potabilización del agua, que en este caso, por ejemplo, el que se encarga para nosotros es Sedapal, ¿no? Sedapal se encarga del agua, de potabilizar el agua y de poder distribuir a nuestras casas, ¿no? Todo lo que nosotros liberamos, todo lo que nosotros hacemos uso del agua en casa, finalmente esas descargas, ¿no? Todo se libera al río Rímac. Y a partir del río Rímac es donde comienza todo el tratamiento del agua para que nuevamente pase para tu casa, ¿no? Entonces, el primer paso es el represamiento del agua. En la tarjea, no sé si ustedes conocen la tarjea que está aquí por la entrada nomás de Bivitamiento saliendo acá de Puente Nuevo, ¿no? Está todo el río Rímac, ¿no? Y este río Rímac está pues directamente conectado con el canal de Sedapal, ¿no? Aquí está el río Rímac y en todo esto, en la lateral, ¿no? En aledaño se encuentra la planta de Sedapal. Entonces Sedapal tiene represas, enormes represas, ¿no? Donde almacenan el agua que ingresa de frente del río Rímac. Entonces ellos ven que, me parece que tienen como 5 o 4 represas. Recuerdo cuando he ido ahí a la planta de Sedapal, ¿no? Cuando era estudiante todavía fuimos para ver todos los procesos de tratamiento. Entonces se abre, ¿no? Abren este canal y todo el agua del río Rímac que está, ¿no? Ahí, ingresa a esas represas, ¿no? Aquí entra todo, aquí entra la tierra, las piedras, las botellas, llantas, si hay perritos, gatitos muertos, todo entra a la represa. Tal cual está en el río Rímac, entra el agua. Cuando su represa está llena, muy bien, cierran el canal y el agua sigue fluyendo, pues, que va a Hacho y hasta no sé dónde llega ese río, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, el almacenamiento del agua del río Rímac. Luego viene el proceso de cribado. En el proceso del cribado es la separación de los objetos de acuerdo al volumen, al tamaño de cada uno, ¿no? Entonces, los cribados no es otra cosa que unas rejas donde van a quedarse retenido todas las botellas, llantas, latas, el perrito que entró también se queda allí, ¿no? Eso es el cribado. Sedapal presenta 2 cribados, uno de mallas grandes, donde separan los cuerpos de mayor volumen y otro de mallas pequeñas, más finas, donde se quedan pues las chapitas, ¿no? Las cositas de menor tamaño. Sin embargo, todavía pues continúa pasando lo que son la tierra, las piedras, la arenilla, continúa pasando y el agua sigue todo chocolate, ¿no? Entonces, el siguiente paso viene el proceso de la sedimentación. ¿Qué ocurre en la sedimentación? Lo que esperan en la sedimentación es que este sólido de los suelos vayan hacia la base del agua, ¿no? Y se queden y se sedimenten, ¿no? Por eso se llama sedimentación. Se vayan a la base y con mucho cuidado sacan el sobrenadante que viene a ser el agua sin ese polvillo o esa arenilla, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí como el agua. Ligeramente más limpia, pero no del todo limpia. Bien, entonces aquí encontramos el agua, ¿no? Ligeramente limpia, sin tierra, porque ya se sedimentó, se dejó que todo el suelo, la tierra, la arena se quede en la base y con mucho cuidado se retiró. Pero el agua todavía está sucia definitivamente, ¿no? Y luego viene el primer proceso de precloración donde se hace uso del cloro
para poder eliminar todas las bacterias que puedan estar presentes, ¿no? Luego, ¿qué se va a realizar? Se traspasa después de haber estado, estos procesos pues no es de la noche a la mañana, muchas veces de ellos tienden a demorarse semanas, ¿no? Puede estar, por ejemplo, en la sedimentación una semana, 2 semanas, en la precloración igual, ¿no? Dependiendo, ¿no? A veces cuando hubo el problema de agua, me parece que nos quedamos y no se abastecía, ¿verdad? Porque pues solamente me parece que esa es la fuente principal, si no me equivoco, entonces no era suficiente. Entonces, va a depender mucho, ¿no? De la demanda para que ellos puedan acelerar el proceso para que puedan potabilizar el agua. En Sedapal, pues todo esto, el propio Sedapal tiene sus laboratorios físicos, tiene sus laboratorios químicos, tiene sus laboratorios biológicos, ¿no? Donde cada uno de los profesionales responsables van a ir a encargarse de verificar el control de la calidad del agua, ¿no? Entonces pasa luego por el embalsamiento, ¿no? Y aquí todavía el agua está chocolatito todavía, no tan intenso como ingresó, pero todavía está chocolatito. Y aquí ustedes saben que hay partículas muy pequeñitas que por su propio peso no van a sedimentar como ocurrió en el proceso de la sedimentación. Entonces aquí es necesario agregar floculantes, sistemas, componentes que van a ayudar a la coagulación, como por ejemplo tenemos aquí el alumbre, ¿no? Tenemos el alumbre o sustancias que van a ser sulfatadas con la finalidad de que pueda lograr aglomerar, ¿no? Esas partículas pequeñitas. Por ejemplo, puedo tener aquí estos puntitos de rojo que estarían dentro del recipiente y como son tan pequeñitas, pues por sí solas nunca van a juntarse y van a coagular. Entonces, ¿qué ocurre? Al agregar un coagulante, lo que hace es que éstas se unan formando una partícula de mayor tamaño y esta sí pueda pues finalmente por su peso ir a la base y finalmente poder hacer la filtración, ¿no? Se decanta y se filtra y aquí sí el agua está limpiecita porque todas las partículas que le daban este tono oscuro, gracias a estos precipitantes o a estos coagulantes, ya se han logrado separar, ¿no? Aquí muchas veces se usa pues filtros especiales para evitar también que ninguna partícula pase y ya se tenga prácticamente el agua limpiecita. Y luego tenemos ya la segunda cloración que viene a ser la desinfección para poder garantizar que ya no exista ninguna bacteria, ¿no? Y finalmente, cuando ya está todo limpiecito, listo para tu casita, lo almacenan y esperan para que puedan abrir y pueda llegar a tu casa todo el agua potable. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando ya está listo para que pueda ser enviado a tu casa, es donde hacen todos los análisis, ¿no? El biólogo se encarga de evaluar cuánto de concentración de los microorganismos, porque de que tiene microorganismos, chicos, tiene, ¿no? Pero porque el proceso lo que hace es eliminar todo, pero siempre hay una cantidad pues que no se puede, ¿no? Y ya son mínimas las trazas, ¿no? Por eso es que siempre pasa por un control biológico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, encuentra un microorganismo superior a lo que normalmente debe de encontrarse? Definitivamente este agua no puede salir a tu casa. Imagínense cuántos pobladores se contaminarían, se pondrían mal, ¿no? Entonces, por eso de aquí sale el control de calidad. Los biólogos harán todos los análisis correspondientes a ver las partículas, parásitos, todo lo que ellos saben que tiene que haber en el agua o que no tiene que haber. Los químicos, por ejemplo, ¿no? Lo que van a hacer es pues ver todos los componentes, que en este caso, por ejemplo, analizan la dureza del agua, analizan, por ejemplo, los metales pesados del agua, analizan lo que son, por ejemplo, los nitritos, los nitratos, los sulfatos, los carbonatos, el pH del agua, todo ello para que sepan si está dentro del rango o no, y algunas propiedades físico-químicas que también se van a realizar. Si todo está ok, si todo está dentro de los estándares, muy bien, entonces ese agua recién puede salir a tu casa, ¿no? Esos son todos los pasos de la potabilización del agua. Listo, chicos, entonces ahora sí vamos a nuestros ejercicios de clase. Vamos con la primera pregunta.
¿Qué es lo que nos dice? El término de ecología fue introducido en 1869 por Ernest Haeckel y actualmente se define como la ciencia que estudia los ecosistemas, es decir, a los seres vivos y la interacción con su ambiente. Con respecto al ecosistema, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Si tienen sus claves, me dicen cuál sería la respuesta en la 1. A ver, los rayos ultravioletas y los sedimentos marinos son componentes bióticos. ¿Qué dicen? ¿Ultravioletas y sedimentos marinos son bióticos? ¿Estos tienen vida? No, esto es recontra falso. Biótico es aquello que tiene vida y ellos no tienen vida, así que esto es falso. El fitoplancton y las lombrices que tienen vida ¿son componentes abióticos? No, esto más bien son componentes bióticos, ¿no? Esto es falso. ¿Un zoológico y un bosque tropical son ejemplos de ecología porque se refiere a ello? Sí, eso sería verdadero. Así que en la 1 la clave sería casa. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice? Según la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA, ¿no? Un contaminante es aquel agente que al exceder ciertas concentraciones máximas en el ambiente causa efectos nocivos en los seres vivos. Con respecto a la contaminación y los tipos de contaminantes, seleccione las proposiciones correctas. A ver, cuando el plomo procedente de la actividad minera se vierte al río y cuando las cenizas procedentes de una erupción volcánica se emanan al aire, se produce una contaminación natural y antropogénica respectivamente. Si el plomo de la actividad minera se va al río, esto es una actividad antropogénica porque es responsable el hombre. Y cuando se da la contaminación, se emana esos gases de las erupciones volcánicas, eso es responsable la naturaleza. Así que en este caso el enunciado sería falso porque sería al revés. Primero es antropogénico y luego es contaminación natural. El vapor, dice, a ver, el calor y el vapor de la gasolina, los virus y los residuos radioactivos son contaminantes físicos, ya, el calor, contaminantes químicos, el vapor de la gasolina, biológicos, los virus y los residuos radioactivos nucleares respectivamente, sí, eso es correcto. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono son contaminantes primarios y secundarios respectivamente. No, acuérdense que las empresas lo liberan o las industrias lo liberan como monóxido y también lo liberan como dióxido de carbono, siendo estos contaminantes primarios, ¿no? Los secundarios son aquellos que a partir de estos se forman, como por ejemplo el ácido carbónico, ¿no? Cuando uno tiene óxido de CO2 más el H2O, aquí se va a formar el H2CO3, esto sí es un ácido carbónico derivado del dióxido, que sería un contaminante secundario. Por lo tanto, esto es falso. Y solamente como natural sería la clave 1, barco. Pregunta 3. Dice, con respecto a la lluvia ácida, a ver, seleccione la alternativa que es incorrecta, ¿no? A ver, se forma a partir del SO2 y del NOx, correcto, porque el SO2 va a formar el ácido sulfúrico y el NOx va a formar el ácido nítrico, ¿no? Aumenta la concentración de los iones en ríos de hidrógeno en ríos y lagos, correcto, por tal razón va a volverse ácida, ¿no? Eso es verdadero. Acelera la corrosión de las estructuras metálicas, correcto, esto también es verdadero. Y contribuye a la fertilidad de las tierras de cultivo, no, pues si la lluvia ácida disminuye su pH es menor que 5, entonces lo que va a hacer es
acidificar los suelos. Y un suelo acidificado, un suelo acidificado definitivamente pues no va a contribuir con la fertilidad, ¿no? Al contrario, va a hacer que no sea fértil. Así que en la pregunta 3 la clave sería dado. Muy bien, Cintia, correcto, 3 dado. Pregunta 4, ¿qué hablan en la pregunta 4 sobre el smog fotoquímico? El smog fotoquímico se forma en ciudades muy pobladas y con un gran tránsito vehicular, ¿no? Como por ejemplo en la ciudad de Los Ángeles, California, donde en 1954 causó la muerte de miles de personas Respecto al smog fotoquímico, indicar la alternativa incorrecta. ¿Se forma debido a la alta concentración de los NOx en el aire? Sí, correcto. Acuérdate que esto lo descompone la radiación UV, se genera el oxígeno atómico, reacciona con el oxígeno atmosférico y esto troposférico, ¿no? Y esto se forma el ozono troposférico y esto es uno de los componentes del smog fotoquímico. Los PAN, ¿no? Que son los peróxido acetonitrilos también. Uno de sus componentes es este nitrato de peroxiacilo, correcto, eso es verdadero, ¿no? Del smog fotoquímico. Esto también era correcto. Trae consecuencias como la irritación de los ojos y del aparato respiratorio, correcto, muy bien. Y uno de sus contaminantes secundarios son los compuestos orgánicos volátiles, no son contaminantes secundarios, son contaminantes primarios que se derivan directamente de las fuentes, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso. Los COPs, acuérdense, cuando hemos visto la primera imagen de la contaminación, hemos visto los contaminantes primarios que se liberan directamente de la fuente y ahí estaban los COPs, ¿ok? Compuestos orgánicos volátiles son los COPs. Pregunta número 5. ¿Qué tenemos en la pregunta número 5? El calentamiento global es uno de los problemas ambientales más graves para la humanidad. Según el informe de la ONU, se requiere reducir un 45% la emisión de los gases invernaderos, que son el GI, hasta el 2030, para evitar un incremento de temperatura en 1.5. Imagínense, chicos, miren, solamente para poder variar en 1 grado, tenemos que cuidar más o menos hasta el 2030, ¿no? Entonces, dice al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El metano, el vapor del agua y el nitrógeno absorben la radiación infrarroja reflejada por la Tierra. ¿Qué dicen? ¿Ese enunciado es verdadero o es falso? El metano sí es un gas invernadero, el agua también es un gas invernadero. Y el nitrógeno, chicos, es un gas invernadero. ¿Lo mencionamos como gas invernadero al nitrógeno? No, ¿verdad? Él no es falso. Muy bien, Ariana. Eso es falso porque acá viene el metano, el agua y el CO2. Ellos sí son los responsables de absorber esa radiación infrarroja. Una evidencia del calentamiento global es la fusión de los glaciares y los casquetes polares en las últimas décadas. Eso es correcto, ¿no? Podemos observar cómo se van ocurriendo los descongelamientos. Y una consecuencia del calentamiento global es la formación de huracanes de mayor intensidad y con mayor frecuencia. Eso también es correcto. Los cambios climáticos, ¿no? Que estamos viendo actualmente. Así que en la pregunta 5, la clave sería casa, que es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Pregunta número 6. Nos habla sobre la capa de ozono. Es una región de la estratosfera conocida como la pantalla solar natural de la Tierra, ya que filtra los rayos ultravioletas que son dañinos
para los seres vivos. Sin embargo, debido a actividades antropogénicas, la concentración del ozono ha disminuido en todas las latitudes, principalmente en la Antártida. Respecto a la destrucción de la capa de ozono, indique las proposiciones correctas. ¿Se produce por el uso excesivo de los clorofluorcarbonados? Correcto. Me faltó ahí mencionarles para que tengan idea de la magnitud que esto es enemigo de nuestra capa de ozono. Por una molécula de CFC que nosotros tengamos, que se va a la estratosfera, chicos, van a eliminar 10 a la 6 moléculas de ozono. Esa es la relación. Imagínate, un CFC, ¿cuántas moléculas está eliminando de la capa de ozono? Por eso es que es altamente destructivo, ¿no? Así que el CFC es el enemigo de nuestra capa de ozono. Por lo tanto, ese enunciado es correcto. Ocurre principalmente por la reacción del ozono con el cloro atómico. Efectivamente, como hemos visto la reacción química, el clorofluorcarbonado, ¿no? El clorofluorcarbonado lo que emite es este cloro atómico que llega a la estratosfera como átomo radical y se encuentra con el ozono y ahí es donde lo descompone formando el oxígeno y el oxígeno atómico, ¿no? Entonces, este es el enemigo, este cloro atómico. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Puede generar lesiones oculares y cáncer a la piel? Correcto. Entonces sería todo verdadero, 1, 2 y 3. ¿Correcto? Muy bien, Ariana. Efectivamente, la 6 es dado. Pregunta número 7. ¿Qué tenemos en la pregunta 7? La contaminación del agua consiste en la alteración de su calidad, originando que sea peligrosa para el consumo humano. La industria, la agricultura, la pesca, entre otros. Con respecto a la contaminación del agua, indique las proposiciones incorrectas. ¿El derrame del petróleo en el mar produce la muerte de los peces y aves? Claro que sí. Esto sería, ¿qué nos piden? Esto, las incorrectas. Verdadero. ¿Los metales pesados vertidos a los ríos se acumulan en los organismos vivos? Claro. Los metales pesados, por su propio nombre lo dice, ¿no? Son aquellos que tienen elevado peso molecular, peso atómico. Entonces, muchos de ellos no cumplen una función biológica en el organismo, ¿no? Más al contrario, nos van a causar daño, trayendo enfermedades debido a la concentración elevada de estos dentro de los organismos, organismos vivos, ¿no? Entonces, se depositan en los huesos, causan un desequilibrio y por lo tanto van a causar un mal. Las aguas residuales urbanas solo contienen contaminantes químicos. Falso, pues no, porque las aguas residuales pueden contener contaminantes biológicos también, no solamente contaminantes químicos, ¿no? Así que esto sería incorrecto. En la 7, entonces, nos piden cuáles son las incorrectas. Sería la alternativa a avión. Pregunta 8. La eutrofización es el crecimiento excesivo de la materia vegetal en los ríos, bahías, lagos, y dicho crecimiento se acelera por la actividad del hombre, como por ejemplo en el lago Titicaca se está eutrofizando con mayor rapidez en estos últimos años debido al aumento de la población y el turismo no planificado, ¿no? Todas estas personas, por ejemplo, que viven encima del lago Titicaca, ¿no? Porque ahí están las casitas, todo ello, los fosfatos que ellos liberan al ambiente o al río, en este caso directamente porque lavan su ropa en esos lagos, ¿no? En estos lagos, entonces ahí los detergentes tienen fosfato y los fosfatos son fertilizantes y por lo tanto el crecimiento de las plantas que están en la superficie se acelera y eso es lo que causa la eutrofización, ¿no? Entonces dice, en la pregunta número 8, seleccione la alternativa correcta. ¿Se acelera por el exceso de carbonatos y sulfatos? No. La eutrofización es el exceso de fosfatos fertilizantes que va a contener las sustancias. Entonces, no es por los carbonatos ni por los fosfatos. Esto es falso.
produce la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno. No, falso, al contrario, ¿no? Aumenta la demanda bioquímica del oxígeno porque necesitamos mayor cantidad de oxígeno porque ya no ingresa, ya no hay vida dentro de ese agua. ¿Genera el aumento de la biodiversidad en un lago? No, pues al contrario, si no hay oxígeno, no hay vida, si no hay luz, los pececitos y todo lo que está dentro ya mueren, ¿no? Hay una putrefacción de ese lago, así que esto es falso. ¿Y se incrementa por la actividad agrícola y la ganadería intensiva? Sí, porque cuando aumenta la actividad agrícola hay mayor uso de fertilizantes y eso es lo que estaría causando pues la contaminación, ¿no? Así que esto sería verdadero y en la pregunta 8 la clave sería dado. Pregunta 9. Se denomina suelo contaminado a una porción de terreno cuya calidad ha sido alterada como consecuencia de la presencia de residuos o productos peligrosos. Ello genera riesgos sobre la salud humana y problemas económicos debido a la devaluación de los terrenos contaminados. Con respecto a la contaminación del suelo, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los metales pesados en los suelos de cultivo, ¿no? Dañan a las plantas. Eso sería verdadero, ¿no? Los metales pesados van a causar daños en las plantas, ¿no? La salinización del suelo reduce la desertificación. Cuando nosotros tenemos la sal en el suelo, va a ser importante para el crecimiento de las plantas, porque parte del proceso del crecimiento de una planta es necesario los minerales, ¿no? Las sales como el sodio, el calcio van a cumplir un rol importante, así que la salinización del suelo reduce la desertificación. No, eso es falso, ¿no? ¿El empleo de insecticidas en los cultivos puede atravesar la cadena trófica? Claro que sí, sobre todo si es que se usa un exceso, finalmente se contaminan y esto puede llegar a una contaminación en las personas, ¿no? Por lo tanto, en la pregunta 9, la clave sería barco. Y pregunta número 10 nos dice, disponer de agua potable es muy importante. No contar con dicho recurso puede afectar la salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año, debido al consumo de agua no tratada, 900 millones de personas sufren enfermedades diarreicas y 2 millones de personas mueren, ¿no? Eso justamente en los lugares donde les digo, pues que consumen agua directamente de los ríos, ¿no? Algunos de lagos, porque todavía, chicos, todavía lamentablemente en nuestro país hay ciertos lugares donde no tienen agua, ¿no? Nosotros dichosos de que tenemos agua y por eso hay que tener conciencia al momento de utilizar, al momento de usar las sustancias contaminantes, ¿no? Hay que pensar un poquito que hay mucha gente que no tiene agua. Entonces debemos de saber valorar ese privilegio que tenemos, ¿no? Con respecto a la potabilización del agua, seleccione las proposiciones incorrectas. El cribado, a ver qué nos dice sobre el cribado. El cribado se retienen sólidos de gran tamaño mediante el uso de rejillas. Sí, eso es correcto, muy bien. Acuérdense que mediante esas rejillas se van a separar, se van a retener todo lo que son las sustancias que presentan mayor volumen. ¿Qué nos dice? La coagulación aumenta la turbidez del agua tratada. No. Cuando nosotros, acuérdense que cuando nosotros realizamos la coagulación, inicialmente, ¿no? Cuando ya hemos realizado la filtración o el cribado, la sedimentación, el agua todavía está turbia porque justamente hay estas partículas que por su propio peso no sedimentan. Ahí es donde se agregan las sustancias que van a aglomerar los coagulantes y todos estos va a unirlos, logrando tener partícula de mayor tamaño.
y cuando tiene mayor tamaño, entonces todas estas partículas pequeñitas ya se han unido, se han juntado, se han coagulado, por eso es que se usan los coagulantes, y el agua pues definitivamente está más translúcida. Entonces, ¿eso es falso de que aumente la turbidez? No, más al contrario, ¿no? Esto es falso, aumenta, disminuye esa turbidez porque ya el agua está más clara. ¿Y la desinfección se realiza con productos clorados como la lejía? Sí, se usa el cloro, ¿no? Que contiene hipoclorito para poder hacer uso de la desinfección. En algunos casos el ozono también es utilizado, pero es un poquito más costoso. Por eso es que Sedapal utiliza todo lo que son productos clorados. Así que esto sería verdadero. Y como respuesta en la pregunta 10, la clave sería avión. Domiciliarias, chicos, 1 dado, 2 dado, 3 dado y 4 avión. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo con respecto a nuestro curso de química. Gracias, Jeremy, gracias, felicitaciones a todos ustedes que, como les dije siempre, hasta el final, chicos, siempre como sea, arrastrándonos, sufriendo, pero hasta el final, porque eso es de los valientes. Nunca desistan ni dejen nada a la mitad, ¿ok? Cuídense mucho, sigan estudiando, recuerden que la clave de lograr el ingreso no es solamente escuchándome, ¿no? Es practicando, así que practiquen, olvídense de todos los socios, distracciones que pueden haber. Si realmente quieren ser sanmarquinos, estudien, esfuércense y van a ver que la recompensa mañana más tarde va a ser bastante grande y vas a sentirte orgulloso porque en estos momentos ustedes le dan prioridad a algo que va a definir su futuro, ¿no? Así que mil de bendiciones, que les vaya muy bien, cuiden su salud, siempre sean personas respetuosas, personas con valores, porque ustedes son el futuro de nuestro país, ¿no? Personas con valores van a definir mucho cómo vamos a tener un país. Así que un fuerte abrazo, mis chicos, muchas bendiciones, éxitos en todo lo que se proponen y hasta otra oportunidad. A todos nuestros cachimbos o futuros cachimbos que acá seguramente estoy convencida de que ustedes que han estado hasta este día último van a lograr finalmente ser sanmarquinos, vamos a ser de la misma casa y vamos a ir a estar esperándolos, ¿no? A todos los que van a llevar química, seguro que nos vamos a ver ahí por la facultad. Abrazos, chicos, y cuídense mucho. Chao, chao.